El día de hoy vamos a empezar con uno de los temas que ustedes conocen desde pequeñitos. Y es por eso que antes de comenzar con el tema sólidos y líquidos, yo había propuesto aquí una pregunta para que todos me puedan ayudar. Todos los que conozcan la respuesta, la clave, que se acuerden de primaria, porque al hablar de sólidos, líquidos o gases, ustedes se acuerdan desde inicial, se los han mencionado. Para eso quiero que me ayuden con esta pregunta. A ver, vamos a iniciar la clase con esta pregunta. ¿Quién me ayuda con la respuesta? ¿Quién tiene por ahí respuesta? A ver, ayúdeme. ¿Quién se acuerda de los gases, sólidos, líquidos? Los estados de la materia. Muy bien. ¿Cuál tenía sus moléculas más separadas? ¿Cuál tenía sus moléculas más juntitas? ¿Cuál de los estados que acaba de mencionar tu compañero tenía forma que depende del recipiente? ¿Cuál de ellos tenía forma y volumen ya fijo, definido? A ver, ayúdenme con esta pregunta para recordar sólidos, líquidos y gases. ¿Qué marcarían ustedes? ¿Qué se acuerdan ustedes del sólido, líquido o gas? ¿Pueden colocar su respuesta en el chat? ¿Nada? ¿No se acuerdan? Voy a hacer los dibujitos, ¿no? Para que recuerden por aquí. Para poder contestar esta pregunta tenemos que recordar un poquito la época de primaria del colegio, ¿no? Cuando nos hablaban o nos hacían estos dibujitos. Un cubito de hielo, un vasito con agua y por ahí una nubecita. ¿Se acuerdan? Y nos decían que uno de ellos tiene moléculas muy juntas, otro muy separado. Él es el sólido, que me dijo tu compañero, él es el líquido, y esta nubecita sería mi ejemplo del estado gaseoso. En el estado sólido las moléculas estaban más juntas, por eso se decía que la fuerza de atracción era mayor a la fuerza de repulsión. En el líquido se decía que la fuerza de atracción tenía algo ligero a la fuerza de repulsión, mientras que en el gaseoso era al revés, la fuerza de repulsión era mayor a la atracción. ¿Sí se acuerdan? Ahora con esto, ¿quién me ayuda a contestar? Coloquen su clave en el chat y díganme cuál de ellas se acomoda. Hola, ¿cuál de ellas? ¿Están ahí? Álvaro, Farid, María Gracia, Luz, ¿quién me ayuda? Los sólidos y líquidos tienen volumen definido. Cuando yo agarro un recipiente con agua y lo paso a una botella, va a tener la forma de la botella. Si lo paso a un vaso, va a tener la forma del vaso. Si lo llevo a una bandeja, no sé, a un balde, va a tener la forma del balde.
pero el volumen o la cantidad es la misma. Ah, ya por aquí tengo respuestas. La E, a ver. Los sólidos y líquidos tienen volumen definido. Volumen significa cantidad, por si acaso. El otro es forma. El líquido va a cambiar de forma, pero su volumen va a ser el mismo. Si yo tengo 1 litro de agua, si lo pongo en la botella, va a tener 1 litro, pero con la forma de la botella. Si lo pongo en un vaso, va a tener 1 litro, pero va a tener la forma del vaso. A ver si cambiaron de clave. Entonces, la primera, vamos a recordar, este sólido tiene forma y volumen fijo. En el segundo, vamos a decir, ¡oh, ya aprendió! ¿Ahora me ven, chicos? ¿Me avisan, por favor? Sí, Miss, se la aprecio. Ay, gracias. De nada. Ya. El segundo tiene forma que depende del recipiente, forma que cambia, variable, pero volumen es el mismo, el volumen es fijo. Mientras que en el estado gaseoso, como todo está desordenado, como las moléculas están muy separadas, aquí tenemos forma y volumen variable. Me parece que ahora ya cambiaron de clave. A ver, vamos a revisar. La C. A ver, vamos a revisar si es la C, si es la E que me marcaron. Sólidos y líquidos tienen volumen fijo verdadero. Los líquidos y gases tienen forma que depende del recipiente verdadero. La distancia entre las moléculas en los gases es mayor. ¿Cómo estarían las moléculas aquí en el estado gaseoso? Muy separaditas. Mira el dibujito. En el líquido estaría un poquito más cerca. Y en el sólido vamos a tener moléculas mucho más cercas, una detrás de otra. ¿Qué me dice la última? ¿Verdadero o falso? ¿Quién me dice? La distancia entre las moléculas en los gases es mayor la separación que en los líquidos. Entonces la clave es la B. ¿Qué más? ¿Se dieron cuenta? La B. Muy bien. Aquí marcamos la B. Solamente hemos recordado lo que quizá ustedes han visto desde primaria: sólido, líquido, gas. Ahora sí vamos a empezar a hablar de dos de ellos. El día de hoy vamos a tocar a los sólidos y vamos a tocar a los líquidos, porque la semana pasada ya habíamos hablado de los gases. Por cierto, antes de comenzar, ya que estamos recordando incluso a los gases de la semana pasada, ¿cómo les ha ido en la evaluación? ¿Hicieron su ficha de refuerzo? ¿Tienen alguna duda en la evaluación para poder resolver alguna pregunta en específica? Me ponen por ahí en el chat. Si no quieren compartirlo, pueden escribir de manera interna. ¿Cómo les fue en la evaluación? Pueden poner su reacción para poder saber si estuvo bien, estuvo fácil, estuvo difícil la última evaluación de química. Aunque creo que ya fue la semana pasada, ¿no? Esta semana han tenido, me parece, física. Por ahí hay una carita, una reacción. Por si acaso vamos a ver el último examen, ¿ya?
Aquí justo lo tengo. Y ustedes se van a acordar y van a decir, uy, esa me parece que necesito que me expliquen. Aquí está. ¿Cuál de estas preguntas les ha parecido un poquito más elaborada? Ahí está, fíjense. La 1, donde solamente buscabas las cargas. Tenías que igualar a 0, poner la carguita ahí para el hidrógeno más 1, para el oxígeno menos 2. Lo mismo hacías para la pregunta número 2. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2 y todo se igualaba a 0. Aquí era solo reconocer. Cuando está el oxígeno y un elemento, teníamos a un óxido. Pero cuando teníamos el OH, teníamos al hidróxido. ¿Se acuerdan? La siguiente pregunta. Si es que el elemento es un metal como el sodio, entonces el resultado va a ser un óxido básico. En la siguiente habíamos puesto por ahí los grupitos o cómo nos damos cuenta de que es un óxido, un ácido. Y justo la respuesta, si es que vamos a buscar un hidróxido o H. Si vamos a buscar un ácido, tiene que estar el hidrógeno. Entonces la que estaba mal era la letra C, la que estaba mal era la letra A, la que estaba mal era la letra D y la clave correcta era la letra B, por si acaso. Aquí no sé si alguno de ustedes se acuerda de que un mol era 6 por 10 a la 23. Solo tenías que dividir este 60 por 10 a la 23 entre 6 por 10 a la 23. Y el resultado te iba a dar 10 moles. Aquí en el verdadero falso ya ni siquiera necesitabas la tabla periódica porque se ha puesto de dato. Así van a ser las preguntas de examen. Van a tener dato a las masas atómicas. Si me hablan de la plata, un átomo no puede estar expresado en gramos, tiene que ser UMA. Porque si tú me dices gramos es para muchas moléculas o muchos átomos. Aquí debería estar al costado UMA. Si no está UMA y dice un átomo, entonces eso sería falso. En cambio, el siguiente ya no te dice un átomo, te dice un mol. Ahí sí debe estar en gramos. Lo mismo pasa en la siguiente, un mol. Ahí sí debe estar en gramos, por si acaso. Esta pregunta te dice, el oxígeno tiene una masa de 16 UMA, ese es un oxígeno. Pero como el ozono tiene 3 oxígenos y te están hablando de un mol, 16 por el 3, 48. Pero tiene que estar en gramos porque en todos me está hablando de la masa de un mol, masa molar. Hemos hecho un ejemplo parecido a este de aquí, donde tenías que dividir y aquí hay un dato. Mira, ya no es necesario estar recordando cuánto es un mol, 6 por 10 a la 23, ya no, porque aquí tenemos un dato. Entonces solamente divides para que puedas sacar la respuesta. Y por último, también hemos visto algo parecido. Tienes que dividir, buscas la masa del carbono, no sé si alguien se acuerda cuánta es la masa del carbono, y si no te acuerdas o no tienes tanto, regresas a la pregunta número 7 y ahí vas a encontrar la masa del carbono. Entonces, cuando tengan alguna duda, ustedes me van a avisar para poder incluso dar ideas para resolverla, para que no se queden con ello y para poder seguir avanzando, ¿ya? Ahora sí vamos a empezar el tema del día de hoy. Por aquí te di un adelanto para que recuerdes, porque desde muy pequeñitos nos hablan de sólido, líquido, gas y nos hacen estos dibujitos. Pero vamos a empezar a hablar de líquido. Y quisiera que me ayuden diciendo cuáles son los dos únicos elementos de mi tabla periódica que son líquidos. A ver quién se acuerda.
¿Quién tiene ahí su tabla periódica? Y si no lo tiene, puedes buscar ahí información en internet, aunque a veces Wikipedia te falla. ¿Cuáles son los dos únicos elementos que se encuentran en estado líquido? A ver, ayúdenme, busquen y me dicen la respuesta. Los dos únicos elementos que se encuentran en estado líquido. Muy bien. Uno de ellos es el mercurio. Falta otro. Muy bien. Y el otro es el bromo. Son los dos únicos elementos en tu tabla periódica que van a ser líquidos. Lo que más vas a tener en tu tabla periódica eran sólidos, ¿cierto? Ya, aquí tenemos como ejemplo a esos elementos. Ahí está nuestro bromo. Y por aquí, recordando a los termómetros, ahí tenemos al mercurio. El agua también es un ejemplo de líquido, pero ese no es un elemento químico. Esto ya es una molécula, este es un conjunto, es un compuesto químico. ¿Qué características ustedes se acuerdan del líquido? Por ejemplo, el agua que yo tengo en mi vaso puede cambiar de forma, porque sus moléculas no están muy cerca ni muy lejos. Lo llevo a otro recipiente y su forma va a cambiar, pero la cantidad o el volumen se va a mantener. También es llamado fluido porque si se me derrama o si yo dejo de costado caer el agua, este va a comenzar a propagarse. No tan rápido como el gas, cuando alguien deja destapado que acaba de cocinar, toda la casa huele rico, porque los gases viajan más rápido. En cambio, el líquido va más lento comparado con el gas. Es por eso que por aquí tenemos algunas características que tú ya conoces de los líquidos. Vamos a decir que ahí las moléculas no están ni muy separadas ni muy cerca. Está en equilibrio. No está tan cerca como en el sólido, ni tan separada como en el gas. Hay un equilibrio, pero presenta un gran movimiento y por eso se puede deslizar y por eso lo llamamos fluido. No hay tanto desorden como si lo presenta el gas. El gas es el más desordenado. En el líquido no hay tanto desorden. Los líquidos, al igual que los gases, van a ser cuerpos isotrópicos. Cuando quiera medir alguna propiedad física en este cuerpo, va a resultar igual que lo mida en cualquier dirección, porque sus moléculas no están ni ordenadas ni desordenadas. Y por último, voy a tratar de reducir ese volumen y no voy a poder. No es como un gas. Si yo tengo un recipiente, ahí se encuentra el gas, yo puedo con presión juntar a las moléculas. Aquí no, porque vamos a decir que es prácticamente incompresible. No se puede reducir ese volumen. Entonces, como ya conocemos algunas características, ahora vamos a algunas propiedades. ¿Alguna vez ustedes han visto algún insecto caminar por encima del agua? ¿Han visto esta imagen? ¿Sí o no? Cuéntenme. Sí. ¿Sí? ¿Qué insecto? ¿Cualquier insecto puede caminar? ¿Cualquiera? No. ¿De qué depende? ¿O quiénes son esos insectos que ustedes... Ah, yo sí vi tal insecto caminando por ahí, por la superficie. ¿Quién me dice? ¿Nada? Tiene que ser un insecto cuyas patas sean largas, ¿cierto? Porque si no, si su cuerpo es muy grande y sus patas son muy chiquitas, y si es muy pesado este insecto, entonces se hunde. Pero si es un insecto como el que estás viendo, el famoso zapatero, que parece un zancudo, vamos a ver que las patas son muy largas y su cuerpo tiene una masa insignificante. Entonces va a aprovechar para deslizarse
una de las propiedades exclusivas de los líquidos. Cuando hablamos de la tensión superficial, hablamos de una propiedad que solo le pertenece a los líquidos. ¿De qué trata esta propiedad? Como nosotros tenemos aquí moléculas que están en la superficie, van a comenzar a tensarse. Es como tener ahí mis manos que están así, una sujeta con otra. Y le sirve como capa, como piso a ese insecto. Las que están aquí dentro o en el seno del líquido, mira esta de aquí, interactúa con la de arriba, con la del costado, con la de abajo, del otro lado. Pero las que están en la superficie, estas que estoy marcando, solamente interactúan con las que están a los costados y con las que están abajo. Es por eso que se va formando en la superficie como si fuese una capa, una película, un piso para ese insecto. Él está aprovechando esa propiedad de los líquidos llamada tensión superficial. De manera formal, vamos a decir que la tensión superficial se define como la fuerza por unidad de longitud, como la energía requerida para aumentar el área superficial, como el trabajo por unidad de área. Esa es la definición formal. Pero si yo lo veo analizando las moléculas, voy a decir, las que están en la superficie se tensan porque son jaladas o interactúan con las del costadito, del otro lado y con las que están abajo. Por eso están así como que tensadas. En cambio, las que están dentro o en el interior no se tensan, porque ellas interactúan con todo, por todos lados. No hay problema. Y eso es lo que utilizan los insectos. E incluso por esa razón, por esta propiedad, es que muchas veces cuando de casualidad se nos ha roto el termómetro, vemos que lo que sale, ese mercurio que conocemos como un metal líquido, sale así como si fuesen canicas. Las gotitas son así esféricas. Es por esta propiedad, porque todos los átomos que se encuentran ahí del mercurio van a ir jalando, jalando, jalando hacia adentro, y la figura de menor área es justamente un círculo o una circunferencia. Y vemos ahí las gotitas en forma esférica, deberíamos decir, incluso las gotas del agua son esféricas, solo que a veces nos confundimos con este dibujo y decimos, no, las gotas del agua parecen un ovoide. Eso ya es con la deformación de la fuerza de gravedad, porque las gotas de agua también son esféricas, gracias a la tensión superficial. Tú lo ves así porque se abierto el caño y mientras cae se va deformando esas esferitas. Fíjate cuando tengas una manzana sin pelar, la limpias bonito y la pasas por el caño. Vas a darte cuenta que en la superficie de la cáscara, como es cerosa la cáscara y tú has pasado en el agua, vas a ver que se forman gotitas como las del mercurio, así esféricas. Y ahí vas a ver la forma real de las gotas. Y vas a comprobar que la forma esférica es gracias a la tensión superficial. Esta es una propiedad que solo le pertenece a los líquidos. Yo no puedo mencionar en un sólido y menos en un gas. Explica la forma esférica de las gotas, explica esta propiedad porque esos insectos estaban ahí caminando en la superficie. Y cuando hablamos acerca de la tensión superficial, incluso se puede debilitar esa tensión. Si es que nosotros, calentamos o enfriamos el agua. Imagínate que el insecto está ahí caminando tranquilito y tú calientas o enfrías el agua para debilitar. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo puedo debilitar? ¿Calentando o enfriando el agua? ¿Cómo Calentando. hago? Muy bien.
Entonces vamos a colocar aquí al costado. Si tú aumentas la temperatura, ese insecto va a sentir que el piso se está debilitando porque sus moléculas se van a ir separando. Si uno aumenta la temperatura, entonces disminuye la tensión superficial. Y también hay que analizar las fuerzas que unen a las moléculas. Pregunto, si esas moléculas tienen una atracción muy fuerte, ¿va a ser mayor o menor la tensión superficial? Si tienen un enlace muy fuerte, ¿la tensión superficial va a ser mayor o va a ser menor? ¿Qué dicen ustedes? Mayor. Mayor. Entonces lo anotamos. Si es que es mayor, las fuerzas intermoleculares, las fuerzas que unen a las moléculas, entonces va a ser mayor la tensión superficial. ¿Se puede modificar entonces la tensión superficial? Sí, con la temperatura. Depende entonces de la fuerza que une a las moléculas o a los átomos. Si es muy intensa, mayor va a ser. Eso pasa en el mercurio. El mercurio, a diferencia del agua, tiene mayor tensión superficial. Por eso es que en el mercurio inmediatamente se rompe, yo veo ahí su forma esférica. En el agua no la veo de frente, tengo que ideármela, recordar una película, usar una manzana para recién ver la forma de las gotas esféricas. Algo más, podemos bajar esa tensión o disminuir esa tensión superficial si le agregamos algo. Si uno le agrega detergentes, entonces también va a debilitar esa tensión superficial. Y es por eso que nosotros, bueno, quizá ya no, porque ustedes ya no han jugado los carnavales. Sobre todo ahora que estamos en pandemia, creo que ya ni se pueden jugar a los carnavales. Pero yo recuerdo que hace muchos años, sobre todo cuando era niña, a la gente le encantaba jugar a los carnavales y a veces uno estaba caminando y de pronto sentías que de cualquier lugar te caía agua. Bueno, mientras sea agua limpia no hay problema. Pero muchas personas le agregaban algo más al agua para jugar. Algunos tinte, y eso está mal, pues malograban la ropa. Pero otros le agregaban o jabón o detergente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que a ti alguien te arroja agua para jugar recordando los carnavales? Si te arrojan un poquito de agua, agarro mi vaso y carnavales. No va a mojar completamente el cuerpo. Va a haber partes donde sí me mojó y otras donde no me mojó. Pero si yo le agrego una pizca de detergente, un poquito de detergente, lo que voy a hacer es debilitar la tensión superficial. Y como ya está debilitado, más rápido van a salir las moléculas que están ahí dentro. Entonces, si yo le agrego un poco de detergente y te arrojo el agua jugando carnavales, ahí te voy a mojar más, en comparación cuando no tenía detergente. Esto se debe porque uno está debilitando a las moléculas que están sirviendo en la tensión superficial. Es por eso que también vamos a colocar aquí. Si uno le agrega jabón o quizá le agregas detergente, a esto se le llama agentes tensoactivos. Si uno le agrega eso, va a bajar la tensión superficial. Entonces la puedes modificar con agentes tensoactivos o la puedes modificar aumentando la temperatura. Esos son los tres factores que están ligados a esta propiedad. Vamos a ver si me han entendido. Quiero que me ayuden por aquí con una pregunta. A ver si estamos aquí. Ya.
¿Cuál sería tu clave si hemos hablado de líquido y sobre todo de la tensión superficial? Me van colocando su clave. Volátil significa que rápido se evapora, por si acaso. Un líquido volátil puede ser la acetona, que es el quitaesmalte de uñas, el thinner, la gasolina. Esos son líquidos que rápidamente se van a evaporar, a los cuales no los queremos dejar destapados porque si no se evaporan. A eso se refiere volátil, ¿ya? Ahora sí me dicen sus claves. Me ponen sus claves, por favor. Mis que es volátiles. Que rápido se evapora. Por ejemplo, ¿tú conoces la acetona? El quitaesmalte de uñas. ¿Lo conoces? No, mis. El thinner. La gasolina. Sí. Ya. Si uno deja destapado esos líquidos, rápido se van a evaporar. No es como el agua. Yo tengo aquí mi vaso con agua y durante toda la clase está ahí y no hay problema, no se me evapora. Pero si esto fuese gasolina y la dejo destapada, se va a evaporar. A los líquidos que rápido se evaporan se les llama líquidos volátiles. Por aquí ya tengo dos claves. La letra A y también la letra A. ¿Quién más? Vamos, coloquen su respuesta. Si desean lo hacen por interno, no hay problema. También la A. Todos la A. A ver. La A. Vamos a revisar. La forma de un líquido depende del recipiente, por supuesto. Tú agarras el agua y lo vas pasando a diferentes recipientes y la cantidad es la misma, pero la forma toma la forma del recipiente. La tensión superficial va a disminuir si es que aumentas la temperatura. Sí, habíamos dicho que hay dos formas de que disminuya. O le agregas agentes tensoactivos, que son el jabón o el detergente, o le aumentas la temperatura. Los líquidos que rápidamente se evaporan, vamos a ponerla aquí, líquido volátil, son líquidos que rápido se evaporan. Si rápido se evapora es porque su tensión superficial es débil, pues. Es como tener mis manos que apenas se están agarrando, apenas chocan. Su tensión superficial es tan bajita que cuando uno los deja destapados, se rompe, se separa y pasa a la fase gaseosa. Así son los líquidos que mencioné hace un rato. Si un líquido se evapora rápido es porque su tensión superficial es baja. No está muy sujeta. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? A ver, ¿qué pongo en la última? ¿Verdadero o falso? ¿Quién me ayuda? Entonces nuestra clave cambió. Los líquidos que rápido se evaporan tienen baja tensión superficial. Y por lo tanto la respuesta es la letra B. ¿Ya?